Capítulo 3. El gobernador. Glenn hizo una pregunta sencilla. ¿Me interesaría ir a Washington para hablar con el presidente sobre la posibilidad de formar parte de la Junta de la Reserva Federal? No era una pregunta que hubiera previsto. Había estudiado la política monetaria y la Reserva Federal durante años, pero sobre todo desde fuera. Francamente, nunca había esperado ser parte de la institución y contribuir a las decisiones políticas. Pensé en la oferta de Glenn y la hablé con Anna. Fue una decisión importante para ambos. Para mí, profesionalmente, significaría varios años lejos de la investigación y la docencia justo cuando estaba terminando mi periodo como jefe de departamento. Y podría significar dejar el puesto de editor del American Economic Review solo un año después de haber asumido el puesto. Ir a Washington también implicaría sacrificios familiares. No sería justo pedirles a Anna y a Lisa que se muden conmigo. Lisa todavía estaba en la escuela secundaria, así que tendría que vivir en Después de Cristo y viajar a Nueva Jersey los fines de semana. Joel, a los 19 años, asistía al Simmons Rock College en Great Barrington, Massachusetts. Pero un periodo en la Junta de la Reserva Federal me permitiría ver el proceso de formulación de políticas desde dentro de una de las instituciones más poderosas del país. Me interesaba todo el trabajo de la Junta, incluida la regulación y supervisión de los bancos. Sin embargo, el gran atractivo era la oportunidad de participar en la política monetaria de Estados Unidos. Había estudiado economía monetaria e historia monetaria durante toda mi carrera profesional. ¿De qué sirve la economía como disciplina?, me pregunté, si no se utiliza para mejorar la formulación de políticas y, por lo tanto, mejorar la situación de la gente? La nación todavía se estaba recuperando del shock de los ataques del 11 de septiembre, nuestro vecino de al lado, un buen amigo, había muerto en el World Trade Center, y sabía que muchas personas iban a ser llamadas a servir al país. El servicio público en la Reserva Federal no estaba a la altura de lo que soportan los soldados y los socorristas, pero al menos podía esperar contribuir. Con el consentimiento de Anna, llamé de nuevo a Glenn y le dije que estaba interesado. Había leído mucho sobre la historia y la función de la Reserva Federal en el curso de mi investigación. Representaba el cuarto intento de los Estados Unidos de crear un banco central, depende de cómo se cuente. Antes de la ratificación de la Constitución, el Banco de Norteamérica, 1782-1791, con autorización del Congreso pero de propiedad privada, sirvió como banco central de facto. Fue seguido por el primer Banco de los Estados Unidos, 1791-1811, iniciado por el secretario del Tesoro Alexander Hamilton, a pesar de la oposición enconada del secretario de Estado Thomas Jefferson y James Madison. Su autorización de 20 años caducó en medio de una desconfianza popular generalizada hacia los financieros y los grandes bancos. Después vino el segundo Banco de los Estados Unidos, 1816-1836. El Congreso votó a favor de extender la concesión del segundo banco, pero el presidente Andrew Jackson, el ejemplo del antagonismo populista hacia el banco, vetó la extensión en 1832, y el Congreso no volvió a intentarlo. A pesar de no tener un banco central, Estados Unidos estableció una moneda nacional, el dólar, en 1862, que acabó sustituyendo a un sistema en el que los bancos privados autorizados por el Estado emitían su propia moneda. Y en 1873, el país volvió al patrón oro, que había sido suspendido durante la Guerra Civil. Aún así, la ausencia de un banco central en Estados Unidos después de 1836 tuvo graves inconvenientes. El más obvio fue que el país no tenía una institución pública que pudiera responder a las corridas bancarias recurrentes y a los pánicos financieros que sacudieron a la economía, incluidos los pánicos importantes de 1837, 1857, 1873, 1893 y 1907, así como muchos episodios menores. De hecho, el último y finalmente exitoso intento de crear un banco central, encabezado por el presidente Woodrow Wilson en 1913, fue motivado por el pánico de 1907.
A partir de octubre de 1907, las corridas de los depositantes en la ciudad de Nueva York y la quiebra de una gran firma financiera llamada Knickerbocker Trust contribuyeron a una marcada caída de los precios de las acciones y a una recesión significativa. En ausencia de un banco central, un consorcio privado encabezado por el legendario financiero J. Pierpont Morgan trabajó para poner fin al pánico, otorgando préstamos a instituciones que sufrían corridas, examinando sus libros y tranquilizando al público. Que un ciudadano privado pudiera actuar donde el gobierno no podía era una vergüenza. En respuesta, el Congreso creó en 1908 una Comisión Monetaria Nacional para estudiar si se podía establecer un banco central para los Estados Unidos y cómo hacerlo. Las propuestas legislativas aparecieron antes de que Wilson asumiera el cargo. Como bien entendieron los expertos financieros en su momento, los bancos centrales pueden ayudar a poner fin a los pánicos financieros, prestando dinero a los bancos amenazados por una corrida de depósitos, tomando los préstamos y otros activos de los bancos como garantía. La receta clásica para los bancos centrales que enfrentan un pánico fue proporcionada en 1873 por Walter Bagehot, el periodista, economista y editor británico de la revista The Economist, en su breve libro Lombard Street, A Description of the Money Market. Para calmar el pánico, Bagehot aconsejó a los bancos centrales prestar libremente a una tasa de interés alta, contra una buena garantía, un principio que ahora se conoce como el dictamen de Bagehot. En un pánico, los depositantes y otros proveedores de financiación a corto plazo se retiran por temor a que la institución quiebre y pierdan su dinero. Incluso un banco que es solvente en condiciones normales rara vez puede sobrevivir a una corrida sostenida. Sus reservas de efectivo se agotan rápidamente y sus activos restantes, incluidos sus préstamos, no pueden venderse rápidamente, excepto a precios deprimidos. Por lo tanto, una corrida que comienza porque los depositantes y otros proveedores de fondos temen que un banco pueda quebrar corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. Al prestar libremente contra buenas garantías durante un pánico, es decir, al actuar como un prestamista de última instancia, un banco central puede reemplazar los fondos retirados, evitando la venta forzada de activos a precios de liquidación y el colapso de instituciones que de otro modo serían solventes. Una vez que los depositantes y otros prestamistas de corto plazo están convencidos de que su dinero está seguro, el pánico termina, y los bancos prestatarios devuelven al Banco Central con intereses. El Banco de Inglaterra, el banco central más importante del mundo en la época en que Bagehot escribía, actuó con éxito como prestamista de última instancia durante la mayor parte del siglo XIX, evitando los pánicos bancarios habituales que plagaron a los Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba un banco central para alcanzar su máximo potencial como potencia económica y financiera global. Pero encontrar apoyo político para hacerlo siguió siendo un desafío. Para mitigar la oposición de los agricultores del Medio Oeste y de otros que temían que un banco central sirviera a los intereses financieros del Este a costa de ellos, el presidente Wilson, junto con el senador Carter Glass de Virginia y otros propusieron crear un banco central que fuera una institución verdaderamente nacional, que respondiera a los intereses nacionales, no solo a los intereses de los financieros. Para lograr ese objetivo, Wilson y Glass apoyaron una estructura inusual. En lugar de una única institución ubicada en Washington o Nueva York, el nuevo Banco Central sería un sistema federal, de ahí el nombre propuesto, Reserva Federal, con 8 a 12 bancos de reserva semiautónomos ubicados en ciudades de todo el país. Cada banco de reserva sería responsable de un distrito del país. En última instancia, se crearían 12 bancos de reserva. Al igual que los bancos centrales anteriores en los Estados Unidos y muchos bancos centrales en el extranjero, los bancos de reserva serían, técnicamente, instituciones privadas, si bien con un propósito público. Cada uno tendría su propio presidente y una junta directiva integrada por ciudadanos privados, incluidos banqueros comerciales, extraídos de su distrito. Cada uno de los bancos de la reserva tendría cierta libertad para tomar decisiones basadas en las condiciones locales, incluida la fijación de la tasa de interés a la que estaba dispuesto a prestar a los bancos comerciales en su distrito.
Como observó Wilson, hemos dispersado deliberadamente los bancos de reserva regionales y nos sentiremos profundamente decepcionados si no ejercen un gran grado de independencia. La responsabilidad de supervisar los bancos de la Reserva y el sistema en su conjunto recaería en la Junta de la Reserva Federal, compuesta por personas designadas políticamente con sede en Washington. La Junta original incluía 2 funcionarios de la administración ex oficio: el secretario del Tesoro y el Contralor de la Moneda. La Oficina del Contralor de la Moneda, UOC, es el regulador de los bancos con estatutos nacionales. El Congreso aceptó el plan, aprobando la Ley de la Reserva Federal en 1913, y el sistema de la Reserva Federal comenzó a funcionar al año siguiente, aunque no a tiempo para detener otro gran pánico en 1914. El diseño innovador de la Reserva Federal creó una institución representativa a nivel nacional y políticamente más sostenible, pero también creó un sistema complejo sin una supervisión central fuerte ni líneas claras de autoridad. Durante un tiempo, el apropiadamente llamado Benjamin Strong, el director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, proporcionó un liderazgo eficaz. Como una joven estrella en ascenso en el mundo financiero, Strong había sido un protegido de J.P. Morgan y había ayudado a Morgan a poner fin al pánico de 1907. Pero nadie de su misma estatura dio un paso al frente después de la muerte de Strong en 1928. La Reserva Federal demostró ser demasiado pasiva durante la Depresión. No fue eficaz en su papel de prestamista de última instancia, no logró detener las corridas que obligaron a miles de pequeños bancos a cerrar y permitió que la oferta monetaria colapsara, el error enfatizado por Friedman y Schwartz. Las reformas bajo Franklin Roosevelt posteriormente fortalecieron la autoridad de la Junta de la Reserva Federal en relación con los bancos de reserva. Estas reformas también aumentaron la independencia de la Reserva Federal del Poder Ejecutivo al eliminar al Secretario del Tesoro y al Contralor de la Moneda de la Junta. Hoy, la Junta está compuesta por 7 miembros, designados por el presidente y confirmados por el Senado para mandatos escalonados de 14 años. Un nuevo mandato se abre cada 2 años, y se pueden nombrar nuevos miembros para los puestos vacantes en cualquier momento. Por ejemplo, me estaban considerando para un puesto cuyo mandato tenía menos de 2 años por delante. Para permanecer más tiempo, cosa que no esperaba, tendría que ser nominado nuevamente por el presidente y reconfirmado por el Senado. El Consejo también tiene un presidente y un vicepresidente, miembros que son nominados y confirmados en esos puestos de liderazgo por periodos renovables de 4 años. Alan Greenspan, el presidente cuando recibí la llamada de Glenn Hubbard, había servido en el cargo desde 1987. Los largos y superpuestos mandatos de los miembros tenían como objetivo darle al Consejo una mayor independencia de la presión política, aunque este efecto se diluye en la práctica porque los miembros del Consejo casi nunca cumplen todos sus mandatos. Para mejorar el desempeño de la política monetaria, las reformas de Roosevelt también crearon un nuevo organismo, el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, como sucesor de los comités internos anteriores. El FOMC supervisaría la compra y venta de títulos gubernamentales por parte de la Reserva Federal, la herramienta principal a través de la cual la Reserva Federal determinaba las tasas de interés a corto plazo e influía en la oferta monetaria. Desde entonces, los participantes en las reuniones del FOMC han incluido 19 personas, los 7 miembros del Consejo y los 12 presidentes del Banco de la Reserva. El presidente del Consejo de la Reserva Federal es también, por tradición, el presidente del FOMC. Aunque 19 responsables de la formulación de políticas participan en las reuniones del FOMC, solo 12 tienen derecho a voto en cualquier reunión determinada. 7 miembros del Consejo, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y 4 de los otros 11 presidentes del Banco de la Reserva, y los votos rotan anualmente entre los 11. Este diseño enrevesado otorga a los presidentes de los bancos de la reserva designados regionalmente una voz en las decisiones de política monetaria, al tiempo que otorga una mayoría a los miembros de la Junta designados políticamente. En 1977, el Congreso estableció objetivos explícitos para la política monetaria. Ordenó a la Reserva Federal que persiguiera tanto el máximo empleo como la estabilidad de precios.
Estos dos objetivos constituyen el llamado mandato dual de la Reserva Federal. El mandato dual garantiza la rendición de cuentas democrática de los tecnócratas no electos de la Reserva Federal y constituye la piedra angular de la independencia de la institución. La Reserva Federal no puede elegir sus propios objetivos de política monetaria, que están fijados por ley. Pero, dentro de un marco de supervisión del Congreso, el FONC decide cuál es la mejor manera de lograr los objetivos que establece la ley. Como una herramienta de supervisión del Congreso, la ley de 1977 requería que la Junta brindara testimonio semestral sobre sus objetivos para la economía. La ley Umrey-Hawkins de 1978, llamada así por sus patrocinadores, el senador Hubert Umrey de Minnesota y el representante Augustus Hawkins de California, amplió esta supervisión al exigir que el presidente de la Reserva Federal testificara 2 veces al año, normalmente en febrero y julio, ante el Senado y la Cámara de Representantes, para informar sobre el estado de la economía y los esfuerzos del FONC por cumplir con su doble mandato. Estas audiencias se conocen desde entonces como las audiencias Umrey-Hawkins. Además de formular la política monetaria, la Reserva Federal también tiene la responsabilidad de regular partes del sistema financiero, incluidos los bancos. Comparte esta función con otras agencias federales, incluida la Oficina del Contralor de la Moneda y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, así como con los reguladores estatales. La Junta en Washington, no el FONC ni los presidentes del Banco de la Reserva, está investida de los poderes regulatorios de la Reserva Federal, incluida la autoridad para redactar normas que implementen las leyes aprobadas por el Congreso. Los bancos de la Reserva son a su vez responsables de supervisar a los bancos en sus distritos, aplicando las políticas establecidas en Washington. Si bien las autoridades en materia de política monetaria y regulación financiera son claras, la gobernanza del sistema de la Reserva Federal sigue siendo compleja. Los bancos de la Reserva siguen teniendo juntas de ciudadanos privados que asesoran a los bancos en cuestiones operativas y le dicen al presidente del banco sus puntos de vista sobre la economía. Sin embargo, no intervienen en la supervisión y regulación bancaria. Estas juntas sí ayudan a elegir al presidente del Banco de la Reserva, un raro ejemplo de un pequeño grupo de ciudadanos privados que ayuda a elegir a un funcionario que ejerce el poder gubernamental. Sin embargo, en última instancia, la Junta en Washington tiene autoridad sobre los bancos de la Reserva. Debe aprobar el nombramiento de presidentes, así como los presupuestos de los bancos. Mi cita con el presidente Bush era justo después del almuerzo. No quería correr el riesgo de sufrir retrasos en el viaje, así que tomé el tren la noche anterior. Siguiendo las instrucciones, me presenté 30 minutos antes de mi cita en una entrada lateral de la Casa Blanca. La administración no quería que los periodistas me vieran. A la hora prevista, me encontré en la oficina oval, sintiéndome un poco abrumado. Nunca había estado en la Casa Blanca ni había conocido a un presidente. El presidente me dio una cordial bienvenida y dijo que había oído cosas buenas sobre mí. Hizo algunas preguntas diligentemente que obviamente habían sido preparadas por un asesor económico junior con un libro de texto de Economía 101 en la mano. Recuerdo que le expliqué cómo respondería a un cambio hipotético en la tasa de inflación. Una vez terminada esa tarea, el presidente se relajó y me preguntó sobre mí, mis antecedentes, mi familia. Finalmente, me preguntó si tenía alguna experiencia política. Bueno, señor, dije, no contará mucho en este cargo, pero he servido 2 mandatos como miembro electo de la Junta de Educación del municipio de Montgomery, Nueva Jersey. Se rió. Eso cuenta mucho en este cargo, dijo. Estar en una junta de educación es ingrato, pero es un servicio importante. Ese intercambio pareció sellar el trato. Me reuní con otras personas en la Casa Blanca, incluido el amigo y asesor de Bush, Clyde Johnson, y Josh Bolten, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Unos días después, Glenn me dijo que el presidente había disfrutado de la reunión y tenía la intención de nominarme después de que se hubieran completado todos los preliminares necesarios. Acepté la nominación si me la ofrecían. Resultó que los preliminares no eran sencillos. Las verificaciones de antecedentes llevaron meses.
Incluían lo que parecía un papeleo interminable para documentar dónde había vivido, con quién me había asociado, dónde había trabajado, a dónde había viajado y cómo había manejado mis finanzas desde que dejé la universidad. Me entrevistó el departamento de personal de la Casa Blanca y 2 veces los agentes del FBI, que querían saber si alguna vez había conspirado para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Alguien ha respondido alguna vez que sí? Una vez finalizada la investigación, la Casa Blanca anunció el 8 de mayo de 2002 que el presidente Bush me nominaría. El proceso pasó al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, el organismo con jurisdicción sobre los candidatos a la Reserva Federal. El personal de la Reserva Federal me preparó para mi audiencia de confirmación aún no programada, y pasé horas con carpetas gruesas que detallaban las responsabilidades y posiciones de la Reserva Federal sobre varios temas. Me advirtieron que no hiciera comentarios en público sobre cuestiones políticas ni hablara con la prensa. Mi nominación no fue polémica y el objetivo era que siguiera siendo así. Mi audiencia ante el comité bancario, el 30 de julio, duró menos de 1 hora. El comité aprobó mi nominación y luego, el 31 de julio, el Senado en pleno lo hizo lo mismo, sin disenso. Cuando todo terminó, un grupo de defensa dedicado a acelerar las confirmaciones del Senado me envió una camiseta que decía: "Sobreviví al proceso de confirmación de los designados por el presidente". En realidad, mi confirmación había sido razonablemente tranquila. Junto a mí, el Senado también confirmó a Donald Cohn para un puesto en el Consejo. Tranquilo, reflexivo y sin ego, Don era un veterano del sistema de la Reserva Federal. Después de recibir su doctorado en la Universidad de Michigan, había comenzado su carrera en la Reserva Federal en 1970 en el Banco de la Reserva Federal de Kansas City antes de mudarse, después de 5 años, para unirse al personal en Washington. Con el paso de los años, Don fue ascendiendo hasta convertirse en el jefe de la División de Asuntos Monetarios del Consejo, un puesto creado para él, y asesor cercano del presidente Greenspan. Don y su esposa, Gail, eran aficionados al fitness. Gail era una apasionada remera y Don un excursionista y ciclista. Algunos periodistas especularon que Don actuaría como representante de Greenspan y se enfrentaría conmigo en cuestiones como la fijación de metas de inflación, de las que Greenspan era un conocido escéptico. Pero, de hecho, Don y yo trabajamos en estrecha colaboración y confié en su criterio. Don y yo fuimos juramentados por el presidente Greenspan el 5 de agosto de 2002. Yo gané el sorteo de Greenspan, fui juramentado primero y, por lo tanto, permanecería siempre por encima de Don para fines oficiales, a pesar de que él tenía más de 30 años de experiencia en la Reserva Federal y yo no. Con la llegada de Don y la mía, la Junta estaba al 100%, con los 7 puestos ocupados. Una vez confirmado, comencé a conocer a los demás miembros de la Junta. Roger Ferguson, vicepresidente y designado por el presidente Bill Clinton, y solo el tercer afroamericano en servir en la Junta, había crecido en un barrio de clase trabajadora en Washington. Tranquilo y modesto pero con un sentido del humor travieso, Roger había obtenido títulos de licenciatura, derecho y doctorado de Harvard. Trabajaba en el bufete de abogados Davis Polk de Nueva York cuando conoció a su esposa, Annette Nazareth, que luego se desempeñaría como comisionada en la Comisión de Bolsas y Valores. El trabajo del vicepresidente puede implicar una buena dosis de administración. Por ejemplo, ayudar a supervisar los bancos de la reserva. Roger lo hizo bien. También desempeñó un papel paternal, controlándome periódicamente para asegurarse de que me estaba adaptando. El momento crítico de la carrera de Roger en la Reserva Federal había llegado el 11 de septiembre de 2001. Cuando los aviones se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono, Roger era el único miembro de la Junta en Washington. Bajo su dirección, la Reserva Federal emitió una declaración en la que afirmaba que estaba abierta y en funcionamiento y que estaba lista para servir como prestamista de último recurso si fuera necesario. Él y un grupo de personal instalaron un banco de teléfonos en una sala de conferencias cerca de la sala de juntas y trabajaron incansablemente para mantener en funcionamiento los componentes críticos del sistema financiero. Roger podía ver el humo que se elevaba del Pentágono a través de las ventanas de su oficina.
La rápida respuesta del Consejo ayudó a proteger la economía al minimizar las interrupciones en los sistemas de pagos y transferencia de valores, la poco conocida pero de importancia crítica del sistema financiero. Otros dos miembros del Consejo, Susan Biles y Mark Olson, habían sido banqueros. Al igual que yo, ambos fueron designados por Bush. Sue, que tenía un doctorado en economía de la Universidad Northwestern, había estado a cargo de la gestión de riesgos en First Tennessee, un banco regional. Mark había tenido una carrera variada que incluía ser director ejecutivo de un pequeño banco en Minnesota, trabajar como miembro del personal del Congreso y ser socio en la firma de contabilidad Ernst & Young. En 1986, a los 43 años, había sido elegido presidente de la Asociación de Banqueros Estadounidenses. Sue me dio la bienvenida con su estilo cálido y extrovertido, Mark con su discreto estilo de Minnesota. El miembro del directorio Edward, Ned Gramlich, un ex profesor de economía de larguirucho y de pelo blanco y decano de la Universidad de Michigan, también me hizo sentir como en casa. Ned había trabajado brevemente como economista del personal del directorio a fines de los años 60 y también como director interino de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Fue designado miembro del directorio por el presidente Clinton en 1997. El trabajo de Ned como economista académico abarcó una amplia gama de cuestiones, en su mayoría microeconómicas, y en el directorio abordó un conjunto diverso de tareas, entre ellas, la de presidente a tiempo parcial de la Junta de Estabilización del Transporte Aéreo, creada por el Congreso después de los ataques del 11 de septiembre para ayudar a la industria de las aerolíneas. Ned también dirigió los esfuerzos de la Reserva Federal en materia de desarrollo comunitario y protección del consumidor. Después de las bienvenidas, Don y yo tomamos juramento por segunda vez, en una ceremonia formal en el atrio de 2 pisos de la sede de la Junta, nombrada en honor a Mariner Eccles, presidente de la Reserva Federal de 1934 a 1948. La ceremonia formal fue legalmente redundante, pero fue un lindo evento para nuestros familiares y para el personal. Ana, Joel, Alisa y mis padres asistieron. Me divirtió y me conmovió ver a mi padre farmacéutico de un pueblo pequeño, con el ceño fruncido por la concentración, en una conversación seria con el famoso Greenspan. En la mayoría de los países, al jefe del Banco Central se le llama gobernador del banco. En la Reserva Federal, el jefe del Banco Central es el presidente, y los miembros de la Junta tienen el título de gobernador. Desde las reformas de la era Roosevelt, su nombre formal ha sido Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Así que ahora podía reclamar oficialmente el apodo de Gobernador Bernanke. Una vez, un empleado de un mostrador de boletos de avión me preguntaba de qué estado era gobernador. Terminadas las formalidades, me instalé en mi nuevo trabajo y en mi vida como viajero de larga distancia. Alquilé un apartamento de una habitación en Georgetown, y la mayoría de los fines de semana conducí a mi Chrysler Sebring convertible azul metalizado de 1998 los 300 kilómetros de ida y vuelta hasta nuestra casa cerca de Princeton. Después de breves conversaciones con Greenspan y Cary Williams, el responsable de ética del Consejo, también mantuve, al menos por el momento, la dirección, no remunerada, del American Economic Review. En los días laborables, asistí a reuniones y sesiones informativas del Consejo, me reuní con visitantes y viajé, incluidas visitas a los bancos de la Reserva. En mi primer viaje, Sue Biles y yo fuimos a Brownsville, Texas, para ver los esfuerzos de desarrollo comunitario del Banco de la Reserva de Dallas allí. Sin embargo, no me sentía ni mucho menos sobrecargado de trabajo. Hablé con Roger Ferguson al respecto. Roger me explicó que a menudo los nuevos gobernadores necesitaban tiempo para encontrar su nicho, para determinar los temas que más les importaban. Para encontrar mi nicho tuve que lidiar con el sistema de comités del Consejo. Gran parte del trabajo del Consejo, fuera de la política monetaria, lo realizan comités de 2 o 3 gobernadores, que luego hacen recomendaciones al Consejo en su conjunto. La antigüedad es importante en lo que se refiere a las asignaciones, que son realizadas por el vicepresidente en consulta con el presidente. A mí me hubiera interesado involucrarme más en la supervisión bancaria. Pero Roger encabezó ese comité y los 2 banqueros, Sue y Mark, lo completaron.
Podría haberme ofrecido como voluntario para más trabajos administrativos, pero había hecho un trabajo similar como director de departamento en Princeton y quería estar involucrado en la política. Terminé en el Comité de Pagos, Compensación y Liquidación, que se ocupaba de la plomería del sistema financiero, y en el Comité de Asuntos Comunitarios y del Consumidor, que manejaba la protección del consumidor y el desarrollo comunitario, presidido por Ned Gramlich y Consue como el otro miembro. También tenía la supervisión administrativa de la investigación económica, un ajuste natural. En ese puesto, ayudaría a fundar una nueva revista, el International Journal of Central Banking, dedicada a publicar investigaciones relevantes para la política de todo el mundo. Pero había venido a Washington para involucrarme en la política monetaria. Siendo realista, sabía que el presidente Greenspan, el gorila de 800 libras de la Reserva Federal, como lo llamó una vez Roger, tendría una influencia predominante en la dirección de las tasas de interés. Eso no me parecía irrazonable. Después de todo, cuando me incorporé, Alan había ocupado el puesto de presidente durante 15 años, y sus decisiones le habían ganado el apodo de El Maestro. Supuse que, en el mejor de los casos, podía influir en las decisiones sobre tasas de reunión a reunión de manera marginal. Y, de hecho, estaba menos interesado en cada decisión individual que en el marco más amplio en el que se tomaba la política. En ese sentido, me parecía que la Reserva Federal estaba retrasada. Tradicionalmente, las decisiones de política monetaria habían estado envueltas en la llamada mística de la banca central, un enfoque que llevó al periodista William Grader a titular su libro de 1989 sobre la Reserva Federal Volver Secretos del Templo. Cómo la Reserva Federal dirige el país. En una línea similar, Montagu Norman, el icónico gobernador del Banco de Inglaterra en los años 1920, 1930 y principios de los años 1940, supuestamente expresó su filosofía en el lema Nunca expliques, nunca excuses. Se han presentado varios argumentos a favor de mantener el secreto en la formulación de políticas monetarias, pero me pareció que una de las principales razones era la misma, que impide a los fabricantes de perritos calientes ofrecer visitas guiadas a las fábricas. Resta atractivo al producto si el público sabe cómo se hace. El secreto tiene dos caras. Puede hacer que los banqueros centrales parezcan más sabelotodo y aumentar su flexibilidad a corto plazo, pero también puede confundir al público, hacer que los mercados se pongan en un mal lugar y alimentar teorías conspirativas. Y, en un mundo de mayor transparencia y responsabilidad en todos los sectores público y privado, la formulación de políticas secretas en la Reserva Federal estaba empezando a parecer anacrónica. También creía que, en términos netos, el secreto reducía la eficacia de la política monetaria. Como Rick Mishkin y yo habíamos sostenido en nuestro trabajo sobre la fijación de metas de inflación, la política monetaria funciona mejor cuando el Banco Central se comunica claramente con los mercados y el público. Asistí a mi primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el 13 de agosto de 2002, poco más de una semana después de mi toma de posesión. El FONC celebra 8 reuniones programadas cada año. Durante el fin de semana anterior, estudié los voluminosos materiales de referencia preparados por el personal. Estaba el libro verde, llamado así por su cubierta de papel de construcción verde, con datos y análisis de las economías nacionales e internacionales, así como el pronóstico económico del personal. El libro azul revisaba los acontecimientos del mercado financiero y comparaba los efectos probables de opciones alternativas para la política monetaria. Varios memorandos del personal y otros documentos se sumaron a la pila de papeles. Los pronósticos del personal, como los de los pronosticadores del sector privado, eran tanto arte como ciencia. Se basaban en una gama de modelos económicos desarrollados a lo largo de muchos años. Pero los economistas del personal añadieron un juicio profesional sustancial a la mezcla, incluida su evaluación de influencias difíciles de capturar en los datos estándar, como el clima severo, los posibles cambios en las políticas fiscales o de gasto del gobierno y los acontecimientos geopolíticos. La precisión de los pronosticadores tanto del Banco Central como del sector privado ha sido ampliamente estudiada y los resultados no son impresionantes. Desafortunadamente, más allá de un trimestre o dos, el curso de la economía es extremadamente difícil de prever.
Dicho esto, las proyecciones cuidadosas son esenciales para la formulación coherente de políticas monetarias, así como los planes de negocios y las estrategias de guerra son importantes en sus esferas. Greenspan era conocido por sus habilidades de pronóstico económico, habiendo dirigido una exitosa firma de consultoría, Townsend Greenspan & Co. Antes de su tiempo en el gobierno, le dio menos peso a los modelos simulados por computadora y, en su lugar, practicó un estilo idiosincrásico de pronóstico de abajo hacia arriba. Regularmente revisaba cientos de pequeñas piezas de información. En mi opinión, yo tendía a enfatizar los desarrollos en indicadores económicos más amplios, el bosque más que los árboles, pero apreciaba que el enfoque del presidente a veces podía producir perspectivas interesantes que los análisis más estándar podrían pasar por alto. En la mañana de la reunión, el desayuno se sirvió en el piso superior del edificio Martin de la década de 1970, detrás del edificio Eccles de la era de la Depresión. William Chesney Martin fue presidente de la Reserva Federal de 1951 a 1970. Participé en el desayuno para reunirme y hablar con los presidentes del Banco de la Reserva. Conocí a algunos de ellos de mis días como académico y miembro de la Reserva Federal. Los miembros del FONC se mezclaban amigablemente, con poca tendencia a formar camarillas basadas en sus opiniones políticas. No era como una cafetería de escuela secundaria. Los halcones, abreviatura de los responsables de las políticas, que tendían a preocuparse más por los participantes del Eccles Building, que se ocupan de la inflación, no se sentaron en una mesa diferente a la de los moderados, los responsables de las políticas que tendían a preocuparse más por el crecimiento y el empleo. 10 o 15 minutos antes del comienzo de la reunión, los participantes comenzaron a filtrarse hacia sus lugares asignados en la mesa de caoba y granito negro en la sala de juntas del edificio Eccles. La sala de juntas es elegante y de techo alto, de 15 metros de largo, con altas ventanas cubiertas que dan a Constitution Avenue. En una pared, un gran mapa de los Estados Unidos muestra las fronteras de los 12 distritos del Banco de la Reserva. Además de los responsables de las políticas, 4 o 5 miembros del personal con funciones de oradores también se sientan en la mesa. El jefe de la Mesa de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Nueva York, que gestiona las compras y ventas de valores de la Reserva Federal, que se realizan en el mercado abierto, y mantiene un contacto frecuente con los actores del mercado, normalmente comenzaba la reunión resumiendo los acontecimientos financieros clave. Cuando me incorporé, el jefe de la mesa era Dino Coos. Los directores de la División de Investigación y Estadísticas del Consejo, Dave Stockton, y su División de Finanzas Internacionales, Karen Johnson, o sus adjuntos de mayor rango, continuarían con presentaciones sobre los pronósticos económicos del personal para Estados Unidos e internacionales. Más tarde en la reunión, el director de la División de Asuntos Monetarios, Vincent Reinhardt, heredero del puesto creado para Don Com, presentaría las opciones de política tal como se explican en el Libro Azul. En conjunto, los 3 directores de división del Consejo ejercían una influencia considerable. Mi colega de Princeton Alan Blinder, quien se desempeñó como vicepresidente del Consejo a mediados de los años 1990, los apodó los varones. La silla de Greenspan, todavía vacía unos minutos antes del comienzo de la reunión, estaba en el punto medio de la mesa ovalada de 7 metros por 3 metros y medio y 2 toneladas, frente a la entrada principal de la sala. A la derecha del presidente se sentaba el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, tradicionalmente también vicepresidente del FONC, Bill McDonough. McDonough, ex banquero de Chicago, había sido el presidente de la Reserva Federal de Nueva York desde 1993. Ferguson, el vicepresidente del Consejo, se sentaba a la izquierda de Greenspan. Los 2 miembros más jóvenes, Con y yo, estábamos apretados en las esquinas de la mesa, fuera de la línea de visión del presidente. Unos 35 miembros del personal del Consejo y de los bancos de la Reserva ocuparon sus asientos en la sala. Exactamente a las 9 a.m., se abrió una puerta junto a la chimenea y el presidente Greenspan salió de su oficina y se dirigió a su asiento. La sala quedó en silencio. Greenspan se sentó y organizó sus papeles. En una sola frase, nos dio la bienvenida a Miradón, luego pidió las presentaciones del personal.
Greenspan se había reunido conmigo durante el desayuno antes de mi primera reunión para asegurarse de que comprendiera cómo se organizaban las reuniones del FONC. En primer lugar del orden del día, se encontraban las reuniones informativas del personal sobre los mercados financieros y las perspectivas económicas, seguidas de las preguntas de los 19 miembros de la Junta y los presidentes del Banco de la Reserva. Después vino la ronda económica. Cada uno de los participantes habló durante 4 o 5 minutos sobre las perspectivas económicas. Los presidentes del Banco de la Reserva solían informar primero sobre los acontecimientos en su propio distrito, para luego pasar a sus puntos de vista sobre la economía nacional. Los gobernadores solían hablar después, seguidos por el vicepresidente, McDonough, y, finalmente, Greenspan. En un momento, las 19 presentaciones habían sido al menos en parte improvisadas. Desafortunadamente para la calidad y la espontaneidad de la discusión, aunque buena para la transparencia, el FONC, en respuesta a las demandas del representante Henry González, entonces jefe del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, había acordado en 1994 publicar las transcripciones completas de las reuniones después de 5 años. Desde entonces, la mayoría de los participantes habían comenzado a leer declaraciones preparadas. Me uní al comité en un momento complejo para la economía. El país se encontraba en las primeras etapas de recuperación de una recesión, un periodo de contracción económica, que había durado solo 8 meses, de marzo a noviembre de 2001. Una vez que la producción comienza a aumentar de nuevo, se dice que la economía está en recuperación y que la recesión ha terminado, incluso si los empleos y la producción perdidos no se han recuperado por completo. Las recesiones pueden ser provocadas por muchas causas, o combinaciones de causas. La recesión de 2001 había seguido al colapso de la burbuja.com y a una marcada caída en el mercado de valores en general. En medio de ella, la economía recibió un golpe adicional por los ataques del 11 de septiembre. El FONC había reaccionado rápidamente a la recesión. A lo largo de 2001, recortó su instrumento de política, el objetivo para la tasa de fondos federales, del 6,5% al 1,75%, una respuesta bastante rápida según los estándares históricos. La tasa de fondos federales es una tasa de interés del sector privado, específicamente, la tasa que los bancos se cobran entre sí por los préstamos a un día. Aunque la tasa de fondos federales es una tasa privada, la Reserva Federal pudo controlarla indirectamente al afectar la oferta de fondos disponibles para los bancos. Más precisamente, la Reserva Federal gestionó la tasa de fondos al afectar la cantidad de reservas bancarias. Las reservas bancarias son fondos que los bancos comerciales tienen en la Reserva Federal, de manera muy similar a las cuentas corrientes que tienen los individuos en los bancos. Un banco puede usar su cuenta de reserva en la Reserva Federal para hacer o recibir pagos de otros bancos, así como un lugar para guardar efectivo adicional. Los bancos también están legalmente obligados a mantener un nivel mínimo de reservas. La Reserva Federal pudo afectar la cantidad de reservas bancarias en el sistema, y por lo tanto la tasa de fondos federales, al comprar o vender valores. Cuando la Reserva Federal vende valores, por ejemplo, recibe el pago deduciendo su precio de la cuenta de reserva del banco del comprador. Las ventas de valores de la Reserva Federal, en consecuencia, drenan las reservas del sistema bancario. Con menos reservas disponibles, los bancos están más dispuestos a pedir préstamos a otros bancos, lo que ejerce una presión al alza sobre la tasa de los fondos federales, la tasa de interés que los bancos pagan por esos préstamos. De manera similar, para reducir la tasa de los fondos federales, la Reserva Federal compraba títulos, aumentando así las reservas del sistema bancario y reduciendo la necesidad de los bancos de pedir préstamos entre sí. En ese momento, subir o bajar la tasa de los fondos federales era el principal medio del FONC para influir en la economía, y el nivel de la tasa de los fondos era el principal indicador de la política. Si el FONC determinaba que la actividad económica necesitaba un impulso, recortaba la tasa. Una reducción tendía a reducir otras tasas de interés, desde las tasas de los préstamos para automóviles hasta las hipotecas y los bonos corporativos, y, por lo tanto, promovía el endeudamiento y el gasto.
Como predice la teoría keynesiana, mientras la economía tuviera capacidad no utilizada, el aumento del gasto hace que las empresas aumenten la producción y contraten más trabajadores. Sin embargo, si la economía tuviera poca o ninguna capacidad no utilizada, el aumento de la demanda podría impulsar los precios y los salarios al alza, es decir, impulsar la inflación. Si el comité creía que la economía estaba a toda marcha, con una producción por encima de niveles sostenibles, podría aumentar la tasa de fondos federales, lo que llevaría a aumentos de las tasas de interés en general y desaceleraría el crecimiento económico y la inflación. El aumento de las tasas no era una opción seria en agosto de 2002. La rápida campaña de reducción de tasas de 2001 sin duda había contribuido a la relativa brevedad de la recesión. Sin embargo, la recuperación que siguió había sido tibia, con solo un crecimiento económico moderado, y los pesimistas en la mesa temían que la economía pudiera estar vacilando. Además, a pesar del crecimiento de la producción, la economía estaba en una recuperación sin empleo. La tasa de desempleo en realidad había aumentado desde el final de la recesión. Y la inflación había sido excepcionalmente baja, a menudo un síntoma de debilidad económica, ya que las empresas son reacias a aumentar los precios cuando la demanda es débil. Los precios de las acciones se mantuvieron deprimidos a raíz de los escándalos de gobernanza corporativa en la empresa de telecomunicaciones WorldCom, el comerciante de energía Enron y la firma de contabilidad Arthur Andersen. Como es habitual, Greenspan tuvo la última palabra en la ronda de debates económicos. Propuso que nos abstuviéramos de nuevos recortes en nuestro objetivo para la tasa de fondos federales, pero declaró en nuestra declaración posterior a la reunión, que se siguió de cerca, que los riesgos se ponderan principalmente hacia las condiciones que pueden generar debilidad económica. En el lenguaje de los bancos centrales, eso indicaría a los mercados financieros que estábamos preocupados por el lento ritmo de la recuperación y pensábamos que el próximo cambio de tasa era más probable que fuera a la baja que al alza. Los comentarios de Greenspan fueron la transición a una segunda oportunidad para que cada persona hablara, la ronda de debates políticos, y efectivamente sirvió como cierre de la primera ronda y apertura de la segunda ronda. Bajo Greenspan, esta segunda ronda solía ser breve y consistía en poco más que los participantes expresando su acuerdo con, o muy ocasionalmente su oposición a, su recomendación. Esta vez, estuve de acuerdo. Lamentablemente, la economía mostró pocas señales de fortalecimiento en el momento de mi segunda reunión del FOMC, en septiembre. Algunos participantes señalaron que la creciente preocupación por una posible guerra con Irak parecía estar haciendo que las empresas y los hogares fueran más cautelosos. También analizamos si la inflación estaba bajando demasiado. La gente tiende a pensar que una inflación baja es algo bueno, porque significa que puede permitirse comprar más. Pero una inflación muy baja, si se mantiene, también conlleva un crecimiento lento de los salarios y los ingresos, lo que anula cualquier beneficio de los precios más bajos. De hecho, una inflación demasiado baja puede ser tan mala para la economía como una inflación demasiado alta, como lo ilustra claramente la experiencia de Japón. El lastre para la economía de una inflación muy baja o deflación puede ser tan grande que incluso bajar las tasas de interés a corto plazo a cero puede no proporcionar suficiente estímulo para lograr el pleno empleo. Cuando me llegó el turno de hablar, reconocí que la flexibilización de las tasas podría calentar aún más sectores que ya están en auge, como la vivienda, pero dije que me inclinaba por un recorte de las tasas como un ataque preventivo contra el riesgo de caer en la deflación. También debatimos si el límite inferior cero, el hecho de que las tasas de interés no pueden reducirse por debajo de cero, significaba que nos estábamos quedando sin munición. Reducir la tasa de fondos federales no era la única herramienta concebible para estimular el crecimiento, como los trabajos de investigación del personal habían estado explorando durante varios años y como yo había argumentado en Princeton. Pero Greenspan restó importancia a la preocupación del límite cero. Sugirió que, si la tasa de fondos federales llegaba a cero, el comité podría encontrar otras formas de flexibilizar aún más la política monetaria, aunque en ese momento no dijo exactamente cómo. En cualquier caso, Greenspan una vez más se opuso a un recorte inmediato, aunque sugirió que podría ser necesario antes de la próxima reunión programada regularmente.
Yo acepté a pesar de que me había inclinado por un recorte de tasas. El comité parecía encaminarse hacia más recortes y no pensé que el momento preciso fuera tan importante. Pero otros 2 miembros del comité votaron en contra de Greenspan. Sorprendentemente, uno fue Ned Gramlich. Los miembros de la junta directiva suelen tener un umbral más alto para votar en contra del presidente que los presidentes de los bancos de la reserva, tal vez porque los gobernadores con sede en Washington tienen más oportunidades de defender su postura entre reuniones. El otro disidente fue Bob Teer, del Banco de la Reserva Federal de Dallas, que anteriormente se había ganado el apodo de la paloma solitaria. Con 2 reuniones del FOMC en mi haber, me sentí listo para comenzar a hablar en público. El 15 de octubre de 2002, en Nueva York, pregunté qué debería ser la política monetaria, si es que debía ser algo, con respecto a las burbujas de precios de los activos. La pregunta era oportuna. Un auge y caída del mercado de valores había ayudado a desencadenar la recesión de 2001, y estábamos viendo aumentos continuos en los precios de las viviendas. La mayoría de la gente cree saber lo que es una burbuja, pero los economistas no tienen una definición exacta. El término suele referirse a una situación en la que los inversores ofrecen el precio de una clase de activos muy por encima de su valor fundamental, esperando poder revenderlos más tarde a un precio aún más alto. Me metí en el polémico debate sobre si los bancos centrales deberían subir deliberadamente los tipos de interés para intentar desinflar una burbuja. Planteé 2 preocupaciones sobre esa estrategia. En primer lugar, identificar una burbuja es difícil hasta que realmente estalla. Nadie sabe nunca con certeza el valor fundamental de un activo, que depende de muchos factores, incluido el probable comportamiento de la economía en el futuro lejano. De hecho, si las burbujas fueran fáciles de identificar, los inversores no quedarían atrapados en ellas en primer lugar. En segundo lugar, estaba el problema al que se enfrentó el FOMC en 2002. ¿Qué hacer cuando un sector, como la vivienda, está en alza pero el resto de la economía no? La política monetaria no puede dirigirse a una sola clase de activos mientras se deja intactos los demás mercados financieros y la economía en general. He citado el boom del mercado de valores de finales de los años 1920. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Benjamin Strong, el líder de facto de la Reserva Federal en ese momento, se resistió a aumentar las tasas de interés para sofocar el mercado de valores, con el argumento de que los efectos de las tasas más altas no podían limitarse a las acciones. Hizo una analogía. Aumentar las tasas sería como azotar a todos sus hijos solo porque uno de ellos, el mercado de valores, se había portado mal. Cuando Strong murió en 1928, sus sucesores abandonaron su enfoque de no intervención y aumentaron las tasas. Los resultados finales de esta decisión no fueron solo el colapso del mercado de valores de 1929, en un sentido trágico, la Reserva Federal tuvo éxito en su esfuerzo por enfriar el mercado, sino también una política monetaria demasiado estricta que ayudó a causar la depresión. Los problemas que presenta el uso de la política monetaria para hacer estallar burbujas implican que los bancos centrales deberían ignorar las burbujas cuando se están formando. No, argumenté. En primer lugar, a veces las burbujas harán que la economía en general se sobrecaliente, por ejemplo, cuando los precios más altos de las acciones alientan a los accionistas a aumentar su gasto, lo que conduce a un crecimiento insostenible y a una mayor inflación. En ese caso, la política monetaria puede contrarrestar la burbuja y ayudar a estabilizar la economía en general al mismo tiempo. Mark Hertler y yo habíamos planteado un argumento similar en un documento que presentamos en la conferencia de la Reserva Federal en Jackson Hole en 1999. En segundo lugar, y de manera crítica, los bancos centrales y otros organismos pueden combatir las burbujas por otros medios, como la regulación, la supervisión bancaria y la educación financiera. O, como dije en mi discurso, utilizar la herramienta adecuada para el trabajo. En noviembre, en un discurso titulado Deflación. ¿Puede ocurrir aquí? Abordé la cuestión que el FOMC había debatido en septiembre. ¿Se quedaría la Fed sin municiones si la inflación cayera muy bajo y las tasas de interés se redujeran a cero? Dije que los bancos centrales deberían hacer todo lo posible para evitar la deflación.
Por ejemplo, pueden establecer un objetivo de inflación por encima de cero para proporcionar un colchón, o zona de seguridad, contra la deflación. Los bancos centrales de las economías avanzadas generalmente apuntaban a una inflación de alrededor del 2% en lugar de cero, aunque en el caso de la Fed el objetivo no se estableció explícitamente. También argumenté que era importante adelantarse a la deflación, reduciendo las tasas preventivamente si fuera necesario. Pero si la deflación llegaba, ¿qué entonces? Incluso cuando las tasas de interés a corto plazo estaban cerca de cero, dije, los bancos centrales podían hacer más. Sugerí varios métodos para reducir las tasas de interés a largo plazo, como las tasas hipotecarias, proporcionando así un estímulo económico adicional, incluso cuando las tasas de interés a corto plazo no se pudieran reducir más. El discurso sobre la deflación me valió el apodo de Ben el helicóptero. En una discusión sobre las posibilidades hipotéticas para combatir la deflación, mencioné una táctica extrema: un recorte de impuestos de base amplia combinado con la creación de dinero por parte del Banco Central para financiar el recorte. Milton Friedman había bautizado el enfoque como un lanzamiento de dinero desde helicóptero. Dave Skidmore, el periodista oficial de Relaciones Públicas y ex periodista de Associated Press, que editó mis discursos cuando era miembro de la Junta y luego presidente, me había aconsejado que eliminara la metáfora del lanzamiento de helicópteros. Pero no estaba convencido. Después de todo, me había referido a ella en mis escritos como académico. No es el tipo de cosas que dice un banquero central, me dijo. Le respondí. Todo el mundo sabe que Milton Friedman lo dijo. Resultó que muchos operadores de bonos de Wall Street al parecer no habían profundizado en la obra de Milton. No vieron mis observaciones como una discusión hipotética de un profesor. Lo tomaron como una señal de un responsable de políticas, de que estaba dispuesto a impulsar la inflación demasiado alto, lo que devaluaría sus bonos. La deflación y las ideas de Friedman fueron el centro de un tercer discurso al principio de mi mandato, en la Universidad de Chicago. La ocasión fue una ceremonia en honor a Milton en su 90º cumpleaños. Conocí a Milton cuando enseñaba en Stanford, y él estaba en la institución Hoover de Stanford. Era un hombre menudo, pero siempre parecía tener una sonrisa en su rostro. Le encantaba hablar de economía con cualquiera, incluso con un joven profesor adjunto como yo. Fue a partir de su trabajo con Anna Schwartz que aprendí que el fracaso de la Reserva Federal para evitar que la economía se hundiera en la deflación había sido una de las principales causas de la depresión. Con eso en mente, recordé a la audiencia que ahora estaba en la Reserva Federal y terminé diciendo: me gustaría decirles a Milton y Anna, con respecto a la Gran Depresión. Tienen razón, lo hicimos. Lo sentimos mucho, pero gracias a ustedes, no lo volveremos a hacer.